Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del canal, la entrevista número 33. En esta nos acompaña Gloria Aragonés. Ella estudió la licenciatura en Filosofía por la Universidad Nacional de La Plata, la especialidad en Filosofía para Niñas y Niños por la Universidad de Montclair. Cuenta con 2 máster, una en Filosofía 318 por la Universidad de Girona y otra en Estudios de la Diferencia Sexual por la Universidad de Barcelona. Es profesora, formadora y directora del Grupo IREF y también coordinadora del Diploma de Especialización Online de Filosofía 318 en la Universidad de Girona. Bienvenida, Gloria. Hola, Axel, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy bien, pues vamos a iniciando esta entrevista con, de tu trayectoria profesional en filosofía para niñas, niños y adolescentes. Con las primeras preguntas, ¿cómo conociste esta propuesta pedagógica de Lied-Manichar y cuál ha sido tu formación? Bueno, a ver, yo soy argentina, o sea, este currículum que diste mío, parte es en Argentina y parte es en Cataluña, donde vivo hace 20 años. Entonces, yo estando en Argentina, en el año, era profesora de filosofía en colegios secundarios, en prepas, digamos, como dirían ustedes, y en uno de estos colegios donde yo trabajaba, se había empezado a implementar una metodología nueva que se llamaba pedagogía operatoria, que era una cosa que nosotros no conocíamos allí y que nos resultó interesante, y desde la dirección del colegio nos formaron, y luego de formarnos nos dijeron, en Barcelona hay un congreso de pedagogía operatoria que estaría bien que pudieran ir. Evidentemente ellos no nos pagaban el viaje ni nada, pero nos sugirieron. La coincidencia, digamos, es que, y esto es una cuestión personal, pero que hace a mi historia también, es que mis padres eran catalanes, habían nacido en Cataluña, migraron luego a Argentina, pero ellos eran de Cataluña. Entonces yo hablo catalán desde que nací, porque en mi casa hablábamos catalán, y un sueño de mi vida era conocer Cataluña. Entonces, cuando aparece este congreso de pedagogía operatoria en Barcelona, se dan las circunstancias y mi padre, que también tenía mucha ilusión que yo conociera Cataluña, me regala el viaje para que yo pudiera conocer. Esto es el año 89, hace siglo pasado, hace millones de años. Muy bien, entonces me vengo al Congreso de Pedagogía Operatoria, digamos, como vistiendo mi deseo en realidad de conocer Barcelona y a los amigos de mis padres y mi historia paterna y materna, etcétera, ¿no? Pero bueno, concretamente voy al Congreso, miro el programa, las propuestas que había, a ver qué es lo que más me interesaba, porque había muchísimas cosas, y encuentro busco a ver si hay algo de filosofía, ¿no? Lo único que encontré fue una línea, una ponencia, que se llamaba Filosofía 618. Nada más. Yo dije, bueno, allá que voy, a ver de qué se trata esto, ¿no? Y ahí me encuentro con una conferencia, una ponencia de Eulalia Bosch, que en aquel momento Eulalia Bosch era la directora del IREF, del cual ahora yo soy la directora, digamos, la directora era ella, y me encuentro muy impactada con lo que yo había estado buscando siempre, es decir, unir la filosofía con la educación. Encontré un proyecto que me hablaba directamente de lo que a mí me interesaba mucho, ¿no? Que era esto que te digo, ¿no? Yo estudié la carrera de filosofía, el profesorado de filosofía en la Universidad de La Plata, como vos dijiste, que fue una formación, en principio, de la carrera académica, digamos, de la filosofía, y luego hice yo la especialidad en profesorado. Entonces hice las didácticas y todas las prácticas y todo eso para ser profesora. Pero a mí me interesaba siempre eso, ¿no? La unión entre la filosofía y la educación. Pero jamás
había vinculado esa posibilidad con los pequeños, con primaria, mucho menos con educación infantil. O sea que para mí eso fue un encuentro que de hecho me cambió la vida, ¿no? Ese momento. Entonces, así fue como conocí. Me acerqué a hablar con ella, me presenté, bueno, con el agregado, digamos, que ella le causó mucha simpatía que yo hablara catalán, con mi acento argentino. Además, mi padre era conocido porque era traductor, entonces también ella había leído traducciones de mi padre. Bueno, una serie de coincidencias muy lindas. Y enseguida me dijo, bueno, te vienes al IREF mañana mismo y te cuento. Entonces me fui a hablar con ella y me contó en qué consistía un poco el proyecto, ¿no? Y me dio una lista de contactos, de direcciones postales, imagínate, ¿eh? De Lippmann, de Sharp, o sea, por un lado del IAPC, y después de distintas personas en América Latina que trabajan con filosofía para niños. Uno de ellos es Eugenio, por ejemplo. Eugenio Echeverría estaba en esa lista. Luego un compañero de Chile, por ejemplo, que ahora ya falleció. Bueno, Catherine Yang Silva, que era una profesora de Brasil, que también falleció. Bueno, distintas personas, ¿no? Entonces, y me regaló, mira tú, me regaló el manual de el Harry Sotomayor's Discovery, que ustedes lo llaman la de descubrimiento de Aris, ahí no me acuerdo cómo es. De Filopisteme, ahí está. Me regaló el manual, que incluso el manual publicado en Madrid, ¿no? Por la Torre, y el libro de Aris, ¿no? En catalán, porque el manual todavía no estaba traducido. Bueno, y yo me volví a Argentina con eso, con esa joya, con ese regalo ¿no? que me encontré en la vida. Y entonces, claro, lo que yo necesitaba era, por un lado, formarme, porque sí que Eulalia, una de las cosas que me dijo es muy importante la formación, y esto, claro, ¿cómo lo hago yo, no? Entonces dice, bueno, a ver si Brasil, a ver si tal, ¿no? Estados Unidos, tal. Y entonces yo, por un lado, escribí a todo el mundo. Axel, estamos hablando de escribir con máquina de escribir, enviar las cartas por correo postal, sin saber si, sin saber si alguien me iba a contestar, ¿sabes? O sea, realmente, para que se sitúe la gente, ¿no? Estamos hablando de otro momento también de la comunicación, ¿no? Pero tuve mucha suerte porque me contestaron. Claro, con el tiempo que tardan las cartas y las cosas en llegar, ¿no? Pero me contestó Eugenio, me contestó Catherine Yang Silva de Brasil, y me contestó, bueno, Al Sharp en realidad, ¿no? Entre Lippmann y Sharp los dos me escribieron. Entonces, mi primera formación fue en Brasil, porque era lo que podía yo en ese momento hacer, ¿no? Por un lado, lo que hice fue empezar a probar con mis alumnos de secundaria lo que como más o menos podía y me intuía que podía funcionar. Empecé a probar Filoepisteme y a adaptarlo a la Argentina, digamos, porque claro, la traducción que yo tenía, no, que era la española, en realidad no era la catalana, en español, de España, no cuajaba para nada con la manera de hablar nuestra, ¿no? Entonces empecé a hacer esa adaptación, y a probar, y hacer los diálogos, muy intuitivamente. Me voy a Brasil, me voy a San Pablo con Catherine, que ya también me invitó, me dijo, te vienes aquí. Ellos ya tenían el Centro Brasilero de Filosofía para Crianzas, ya funcionaba hacía un tiempo, tenían los libros publicados, y los cursos eran muy similares a cómo funcionaba la formación en Montclair con Lippmann. O sea, seminarios intensivos en un lugar, ¿no? Con un tutor que te explicaba cómo dirigir una sesión. Bueno, fue todo un desafío porque todo esto en portugués, que yo no hablo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, como hablo catalán y tengo, bueno, los oídos muy abiertos, ahí que me viste coordinando un capítulo de Harry en portugués. Bueno,
una experiencia genial, ¿no? La verdad. Y luego fui a Mendham con Lippmann y Sharp, que sí que ellos me becaron, digamos, la estadía y la formación, y yo tuve que pagarme mi pasaje desde Argentina, ¿no? Pero digamos que realmente desde que yo conocí el proyecto con esta conferencia que te cuento, volqué, digamos, toda mi interés y toda mi energía en este proyecto en el que instantáneamente conecté y en el cual creí profundamente que era un camino educativo, digamos, desde la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un poco mi primer recorrido en solitario, porque estaba sola, ¿no? O sea, yo esto lo hice, imagínate, sola, y traduciendo y escribiendo y leyendo, claro, de Estados Unidos me traje un montón de cosas, de artículos, de Lippmann y Sharp, eran personas muy generosas, mucho, que ofrecían realmente desinteresadamente sus conocimientos, sus artículos, sus papers, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces me vine muy cargada de todo esto, de los materiales originales. Bueno, como que volví a Argentina con todo un montón de material que necesité organizar y ver, decir, bueno, ¿y yo ahora qué hago con esto? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué puedo hacer yo sola? Una profesora de una par de escuelas en el Gran Buenos Aires, ¿qué hago yo con esto? ¿No? Porque tampoco tenía vinculación con la universidad, porque no había hecho carrera académica, ¿no? Y bueno, y ahí no sé si querés que siga o me querés preguntar algo o... Sí, ya ese primer recorrido que nos mencionas, hay dos eventos, no sé si sean como los vaya a decir, si no me corriges, pero ya después de haber ido con Lippmann y Sharp y regresarte a Argentina, continuó una serie de proyectos, ¿no? Y que de alguna forma ya habías empezado, que vendría siendo la traducción y la adaptación de esos libros, de esas novelas, al contexto de Argentina. Bueno, eso sería, y también la creación de centros de filosofía para niños y niñas, para más que nada su difusión y divulgación. Bueno, ese sería un primer momento, y el segundo momento, aquí ya ves que al principio mencionaba que el estudio de la máster en filosofía 318, primero fue la difusión y divulgación en Argentina, y después fue el estudio Claro, en la máster, sí, sí, ¿o sí. cómo fue? Sí, porque todavía imagínate que estamos en unos años, estoy hablando del año 90, 91, el máster no existía aquí todavía, ¿no? Entonces, sí que, claro, yo vuelvo a Argentina, me pongo en contacto con la Universidad de Buenos Aires y con la Universidad de La Plata, con profesores míos, ¿no? Que yo había tenido. Lo que pasa que, claro, yo estudié durante la dictadura argentina. Entonces, los profesores que yo tuve, por suerte, ya no estaban más luego, porque, claro, los buenos profesores habían tenido que exiliarse o los habían desaparecido y matado. Entonces, los profesores que yo encontré en la universidad, en la época democrática, digamos, no eran profesores que yo había tenido como alumno, ¿no? Sin embargo, bueno, me contacté con ellos, igual en la Universidad de Buenos Aires, y empecé como yo empecé a trabajar en las escuelas y a poner en práctica esto con primaria, en otra escuela también, que me ofrecieron la escuela, haz lo que quieras con los niños, prueba. Entonces eso fue genial porque yo pude probar todos los materiales, formé a las maestras, empezamos a trabajar y esto tuvo cierta difusión en la prensa. Entonces empezaron a contactar conmigo distintas personas que les interesaba el proyecto y formamos un centro de filosofía para niños. En ese primer grupo te puedo nombrar algunas personas que a lo mejor conoces o te suenan, como por ejemplo Estela Corinti, Walter Cohen, Cecilia Caputo, Andrea Pack. Ellas eran personas que estaban en ese primer centro de filosofía para niños, que luego una parte, digamos, de esas personas
creamos otro centro, el Centro Argentino de Filosofía para Niños y el CIFIN, luego con Estela, y bueno, eso durante todos esos años de trabajos de formación docente, de aplicar en distintas escuelas, de traducir y publicar. Nosotros allí publicamos Filo y Episteme, como el descubrimiento de Aristóteles, publicamos Pixi, Kioigus, o sea, fuimos haciendo estas publicaciones de las novelas, porque los manuales siempre utilizamos los de Ediciones de la Torre, ¿no? Entonces, en todos esos años, claro, cada vez había más escuelas, era más conocido el proyecto, pero también pasaban cosas en Argentina, políticas y económicas, que en lo personal hicieron que yo dejara Argentina y me viniera para Cataluña. Entonces, en ese irme, digamos, de Argentina, sí que yo seguí y sigo en contacto con escuelas que originalmente empezaron con el proyecto. De hecho, el otro día vi que 2 de estas escuelas hicieron el 5º encuentro intercolegial entre niños, ¿no? Y son escuelas que aplican el proyecto desde el año 90, 93, imagínate los años que hace, ¿eh? Y continúan aplicando el proyecto y yo continúo en contacto con ellas. Y me da mucha alegría, ¿no? Saber que nuevas generaciones de maestras se van formando y todo, ¿no? Entonces, cuando yo vengo acá, empiezo a trabajar en el Grupo IREF. O sea, me inserto en el Grupo IREF como formadora, ¿eh? Todavía no está el máster, respondiendo a tu pregunta. El máster, creo que la primera edición del máster, que siempre fue online y siempre fue bilingüe, yo creo que fue en el 2006. Entonces era un máster de dos años, de 2 cursos de duración, y se han hecho 8 ediciones de ese. O sea, la última edición la terminamos en pandemia, digamos, un poco en ese curso de la pandemia, ¿eh? Entonces yo entro al Grupo IREF y hago este máster en alguna de las ediciones, que ahora no me acuerdo si fue la tercera, creo, y tengo, bueno, este máster, y entonces a partir de ahí también es que empecé a co-coordinar con Carla Carreras, que es la profesora de la Universidad de Girona, que ella es profesora en esa universidad. Entonces, ese máster, que ahora en realidad mutó a un diploma de especialización de 1 año, también online, lo co-coordina el Grupo IREF con la Universidad de Girona. Entonces, Carla Carreras y yo somos las que coordinamos esto, ¿no? Así, digamos, es como llega el máster, llego yo a hacer este máster, ¿no? Y bueno, ya centrándonos en esa etapa, ¿cuáles fueron las experiencias de divulgar, de formar en esta propuesta educativa? Primero como profesora y ya después como directora del Grupo IREF. Claro, mis 2 experiencias, claro, yo tengo 2 experiencias muy diferentes en ese sentido, porque en Argentina no había nada, y entonces todo lo tuve que empezar de alguna manera, ¿no? En principio sola, luego con todos estos compañeros y compañeras que fuimos haciendo, ¿no? un tejido, dando a conocer como podíamos, porque es lo que te digo, ¿no? Y a veces ahora nos cuesta un poco pensar cómo eran las cosas antes de las redes sociales, antes de los mails, etc., ¿no? Y sin embargo, funcionábamos, íbamos a los congresos internacionales, nos íbamos relacionando y íbamos haciendo esa difusión. En cambio, en Cataluña, yo me inserto en el Grupo IREF, que era un grupo que se creó en el año 86, 87, como asociación. Entonces, ya estaba todo muy armado, ¿sabes? Yo me sumo al Grupo IREF como una formadora más, ellos tenían ya un equipo de formadores. En ese momento, cuando yo llego, la directora ya no era Eulalia Bosch siempre siguió vinculada al Grupo IREF, pero ella se dedicó más a cuestiones vinculadas con la filosofía y el arte y otras cuestiones. Y la directora era Irene de Puig, que también supongo que les debe sonar o les debe sonar. Irene de Puig, que claro, es una persona, es un referente, en México es muy conocida porque junto con Angélica,
crearon el material para educación infantil y allí fue muy, muy conocido. Bueno, Irene era la directora del Grupo IREF en ese momento y había un equipo de formadores y maestros como Iñaki, por ejemplo, que también lo conoces, ¿no? Iñaki Andrés, bueno, otras personas, Feliz de Castro, Ana Vallas, otras personas, ¿no? Claro, en general eran profesorado, era gente que estaba trabajando en secundaria también, y yo llegué bastante dispuesta a poder dedicarme a trabajar con ellos y a hacer formación de docentes. Aquí en Cataluña el proyecto es muy reconocido y muy conocido en las escuelas. Toda la formación que hace el Grupo IREF, por ejemplo, está reconocida por el Departamento de Educación, ¿sabes? O sea, es como un proyecto que no es muy, sí que hay que siempre hacer difusión, te quiero decir, pero que es bastante conocido. Y Cataluña es una comunidad autónoma del Estado español muy pequeña, o sea, es pequeña en sus dimensiones, en el volumen de maestros, de alumnos, ¿sabes? Entonces es fácil conocer las cosas, ¿no? Más, como decimos ahora, con las redes sociales y otras cosas, ¿no? Que tenemos maneras como de darnos a conocer. Entonces, yo no tuve que hacer ningún esfuerzo por dar a conocer, porque ya te digo, aquí era muy conocido. Lo que sí tuve que hacer es adaptarme a la manera de trabajar y de hacer los cursos y las formaciones aquí, ¿no? Que era bastante diferente de cómo lo hacíamos en Argentina o de cómo lo hacen en Mendam, por ejemplo, ¿no? Que nosotros tendríamos, o como yo lo había hecho en Brasil, ¿no? Que te contaba, que eran como seminarios más condensados, intensivos, y aquí no, ¿no? Aquí la formación es más extensiva, bueno, es otra manera, ¿no? La gente es diferente, tiene otras maneras de formarse, y bueno, y así lo hice, ¿no? Me adapté, digamos, con mucha facilidad y me impliqué y siempre fue mi trabajo, fue hasta hace 10 años que además empecé a dar clase en la Universidad de Barcelona como profesora de didáctica de la filosofía, ya no en filosofía para niños, pero vinculando siempre mi interés, ¿no? Por la educación y la filosofía. Entonces, ahora, digamos, mis dos ocupaciones son estas, ¿no? El filosofía para niños, y que aquí la llamamos filosofía 318, eso que te decía del nombre de aquel, ¿no? Que son los años, las edades de los niños y niñas y adolescentes, y luego mi trabajo como profesora de didáctica de la filosofía en el máster de profesorado de la Universidad de Barcelona. Y en un momento, cuando Irene, en el 2015, Irene de Puig se jubiló. Entonces, se jubiló como profesora, ella tenía una, ¿cómo se llamaba? Una comisión de servicio para ser directora del IREF, digamos, y entonces se retira y asumo yo desde el 2015 la dirección. Pero Irene está al pie del cañón, colabora y trabaja un montón, lo que pasa que no como directora. Y a partir de que asumes la dirección de Grupo IREF, también se vienen una serie de proyectos, una serie de retos, de experiencias que ahorita nos vas a contar, pero bueno, voy a comentarlo en cuestión de esta red virtual de filosofía para niñas y niños. Si quieres, no lo comentas o si hubo proyectos antes, también nos los comentas porque no sé muy bien cómo fue eso. Claro, uno de los, tal vez de los desafíos, ¿no? de asumir la dirección coincidió bastante con la aparición de las redes sociales, ¿no? Que sí que teníamos algunas cosas, pero yo tal vez me impliqué bastante en decir, bueno, hagamos, nos visibilizamos en las redes, porque eso nos va también a facilitar el contacto, ¿no? La conexión con los diferentes centros del mundo, con los cuales yo siempre había tenido vinculación, la verdad. Siempre me gustó, ¿no? Me pareció interesante estar en contacto. Lo que pasa que, como te decía, antes era todo más difícil, porque íbamos a los ICPIC y ahí nos enterábamos de un montón de cosas que estaban sucediendo en el mundo, ¿no?
yo vine al ICPIC aquí en Madrid, bueno, distintos, ¿no? Y claro, y te enterabas de las cosas. Con la aparición de las redes sociales hay otros caminos, ¿no? De difundir lo que uno hace y de conocer lo que hacen otros, ¿verdad? Entonces, eso sí que yo es algo que, no sé si sería un proyecto, pero sí que es algo a lo que yo le doy mucha importancia, intento estar en todas las redes que puedo, con todo lo que eso implica, ¿no? De tiempo y de todo, pero creo que es una manera, me gusta mucho las conexiones con los centros del mundo, saber cómo se hacen las cosas, compartir, ¿no? Me parece, bueno, muy interesante. Entonces, a partir justamente del ICPIC que se hizo en Madrid en el 2017, creo que estoy bien diciendo, o espérate, porque ahora no sé, bueno, en un ICPIC que se hizo en Madrid, porque ahora con la pandemia y todo esto, los años, viste, que se te complican. Pero bueno, el ICPIC de Madrid conocí a Leslie ahí, que no la conocía yo, por ejemplo. Entonces Leslie, estuvimos hablando mucho y qué es lo que haces y no sé qué, y ella me invitó, bueno, y a Iñaki también, ella organizó como un encuentro en León, Guanajuato, en la escuela donde yo trabajaba en aquel momento, un encuentro de formadores en filosofía para niños de México. Y entonces nos invitó bueno, a mí, a Iñaki, sí, y luego los demás eran de México. Entonces, yo allí conocí, bueno, yo había gente que, por ejemplo, a Tere de la Garza, yo la conocí en Mendam. En mi primer Mendam, que yo fui a Mendam en el 91, en aquel Mendam yo conocí a Tere y nos queremos desde entonces. Bueno, estaba Tere y que ya la conocía, pero había otras personas que yo no conocía personalmente, pero sabía de su existencia, como Oli Santiago y Alex Santos del Centro Noema de Cancún. Yo los conocía ahí a ellos. Y ellos fueron, Oli en particular, la que se me acercó con la propuesta de decir, tenemos ganas de hacer comunidades de diálogo entre niños de diferentes países, a ver si ya lo propuse a otras personas, no me hicieron caso, y yo como estas cosas me encantan, le dije que sí inmediatamente. Le dije, sí, tú tranquila, que ya voy a hablar, a ver con quién. Nosotros aquí tenemos una red de escuelas, la llamamos filoescuelas, ¿no? Filoscolas, que son escuelas como asociadas al Grupo IREF, que nosotros hacemos un seguimiento, digamos, de esto. Si quieres, luego esto te lo cuento un poco más. Nada, entonces yo, cuando volví, conecté con algunas escuelas, les hice esta propuesta, me dijeron, por supuesto que sí, y empezamos a hacer estas comunidades. Pero claro, eso luego era como insuficiente, ¿no? Dijimos, no, esto lo tenemos que sistematizar mejor. Oli, por su parte, estaba haciendo su trabajo de doctorado sobre la posibilidad de la virtualidad, digamos, como medio, ¿no? de diálogo. Y entonces, bueno, fuimos dándole como más crecimiento a esto, ¿no? Y entonces sumamos a Victoria McLean de Espacio y Filosofía para Niños de Argentina, que Vicky también es alguien que yo conocí, nos conocimos acá, cuando ella se volvió, es argentina, pero vivía acá en Barcelona, cuando se volvió a Argentina, el Grupo IREF la ayudó también bastante a que ella pudiera generar su centro nuevo allí, la formación. Como yo he viajado también por cuestiones familiares allá, dimos muchos cursos juntas en Argentina, etcétera. Bueno, entonces sumamos a Vicky, a Víctor Rojas de Marfil, de Colombia, que también supongo que lo conoce, entonces a Leslie, que en aquel momento era la presidenta de la federación, y a su centro Acertum, el Grupo IREF, el Centro de Filosofía para Niños de España, que está situado en Madrid, digamos, y Noema. Entonces, entre todos estos centros conformamos esta red virtual de filosofía para niños que básicamente nos ocupamos de poner en contacto niños de escuelas para que hagan diálogo, niños que trabajan con el proyecto Lippmann Sharp, con filosofía para niños Lippmann Sharp, en sus países, y entonces se encuentran para hacer diálogos. Y luego hacemos, claro, luego vino la pandemia,
Y en la pandemia, con la red, creamos muchas cosas porque estábamos todos en casa, encerrados, y entonces aprovechamos, hicimos conversatorios con Luis Pesetti, hicimos un conversatorio sobre feminismo, hicimos un conversatorio sobre el COVID y todas las implicaciones. Bueno, hicimos como muchas actividades también para adultos, digamos, ¿no? Para maestros, etcétera, además de lo de los niños. Ese es un proyecto que me encanta, que le damos mucho movimiento, mucha vida, porque, bueno, creemos mucho, ¿no? En estas redes y en esto que se puede generar, ¿no? En la virtualidad. La verdad que es muy interesante también la investigación que se puede hacer respecto de esto, ¿no? Porque hay gente que dice, no son comunidades de diálogo porque la virtualidad no lo permite. Bueno, veamos si es verdad o no, estudiémoslo, y eso es lo que, sobre todo Oli, es la que va a hacer. Y se me hace muy interesante de que, bueno, uno piensa, ¿no? A través de, o por la pandemia se creó esta red virtual, pero en realidad fue desde antes. Antes. Y eso se me hace interesante. Sí, Y es bueno, verdad que ahorita, una cosa te quiero decir, que la pandemia lo que sí facilitó a la red fue la tecnología, porque antes ahora Zoom, Meet, no sé qué, ¿no? Todo nos parece como, pero antes de eso teníamos el Hangout, que era el chat que tenía Gmail, ¿no? Y era súper difícil, se cortaba, se escuchaba mal, había que hacer. Entonces la pandemia trajo tecnología mejor para hacer este tipo de cosas, ¿no? El Zoom, etcétera. Y realmente eso mejoró un montón la comunicación entre los niños, ¿eh? Te quiero decir. Sí, perdóname, que te interrumpí. no te preocupes. Hace rato habías mencionado lo de las filoscuelas. ¿De qué se trata? Bueno, mira, la red de filoscolas y filoinstis, aquí los secundarios, las escuelas secundarias se llaman institutos, ¿no? Son las escuelas infantil y primaria, y los institutos son los de secundaria, bachillerato y secundaria. Entonces tenemos las filoscolas y los filoinstis, les decimos así. Mira, esto fue en realidad una propuesta que vino a raíz de la gran crisis que hubo aquí en España, bueno, en Europa, en el mundo en general, pero aquí en Europa y particularmente en España, en el 2008. Entonces, todo el mecanismo que había de formación de profesorado aquí en Cataluña, que era bestial, tenían un montón de cursos, un montón de cosas que se podían hacer, se cortó económicamente, ¿no? Y entonces al Grupo IREF eso le afectó directamente, porque nosotros vivíamos, digamos, de toda esa formación que nos pedía el Departamento de Educación para las escuelas, ¿no? Entonces eso se cortó de cuajo. Y entonces tuvimos que reinventarnos, porque dijimos, o cerramos, o el Grupo IREF cierra, o nos inventamos algo. Y entonces nos inventamos las filoescuelas. O sea, lo que hicimos fue convocar a escuelas, que imagínate, aquí hay escuelas que hace 20 años, 25 años, 30 años, que trabajan con el proyecto. Son escuelas históricas, ¿no? Y luego otras que se van sumando, ¿no? Pero hay muchas que son escuelas históricas. Entonces, hicimos una convocatoria, les contamos la situación, y lo que se nos había ocurrido era crear una red de escuelas que pagaran una cuota como de socios, ¿no? al Grupo IREF, y a cambio de eso, el IREF entonces les da formación, materiales, pone en relación a las escuelas, bueno, un montón de cosas que hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, esto fue, ya te digo, las primeras fueron en el 2014, o sea, ahí cuando empezamos con esta red, mira, va a ser ahora 4 años, 10 años, no puedo creer. Y claro, en el transcurso se han dado de alta escuelas, se han dado de baja, de todo, ¿no? Y en un momento, por una cuestión también de cambio de programa educativo,
todas estas cosas, los institutos empezaron a demandar también formación y para aplicar el proyecto, y entonces dijimos, bueno, sumamos a los institutos a esta red y creamos estos Filoinskis. Entonces, hacemos, bueno, ya te digo, como cosas las escuelas tienen como un pack de horas durante todo su curso escolar para disponer de lo que quieran de nosotros, ¿sabes? Dicen, tenemos, no sé, queremos profundizar un poco en el tema del diálogo. Muy bien, entonces organizamos unas sesiones para esa escuela. Tal. Otra escuela dice, tenemos mucha gente nueva que necesitamos formarla y preferimos, en vez de que vayan a hacer los cursos que nosotros ofrecemos regularmente, pues que vengas a la escuela o que venga a la escuela y haga una formación para estas personas nuevas, ¿sabes? O sea, muy a medida la formación, más materiales, artículos y encuentros de maestros para intercambio también. Bueno, distintas cosas, ¿no?, que hacemos con las filoscolas, y es muy interesante. Es un proyecto en el que creemos mucho y que vamos como, bueno, ¿no?, activando y inventando cosas nuevas para ofrecerles, etcétera. Ah, muy bien. Y ahora, ¿qué otros proyectos se han hecho o se planean hacer que de alguna forma reflejan esas metas y retos que tienes? Bueno, ahora justamente estamos en un momento, como esto que te digo, ¿no? El Grupo IREF es un centro que tiene tantos años y bueno, cada tanto hay que hacer reinvenciones de cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, que estamos ahora trabajando, supongo que durante este verano lo haremos, es renovar nuestra página web. Entonces tenemos una página web que tiene muchísimos materiales, muchos, en abierto, ¿no?, para que los maestros trabajen, y es una página que es vieja, antigua, digamos, en su estructura, y tiene tantas cosas que también hay que hacer como un poco de limpieza, reordenar, ofrecer cosas nuevas. Entonces, eso nos está también haciendo pensar otras cosas respecto del proyecto, ¿no? Y de que en otros ámbitos que Filosofía para Niños podría intervenir. Tuvimos un proyecto muy lindo hace un par de años, que luego no prosperó también un poco por la pandemia, supongo, que hicimos unas colonias de verano, no sé cómo se llaman aquí, pero bueno, aquí cuando los niños terminan la escuela, las clases, digamos, tienen un montón de tiempo de vacaciones. Entonces se estila mucho ofrecer distintas colonias de vacaciones para que los niños vayan. Algunos son de día, de pasar el día, que hay una piscina y a lo mejor hacen actividades o lo que sea, o que se quedan a dormir unos cuantos días, y son colonias en general temáticas, o colonias de cocina, o colonias de radio, o colonias de, ¿no?, como un tema. Entonces nosotros hicimos unas colonias de filosofía, que estuvo muy divertido, fue muy genial, muy complicado de organizar, muy difícil. Tuvimos un equipo de profes de filosofía y que eran muy expertas en este mundo del tiempo libre y de este tipo de actividades de las colonias, y fueron muy lindas, fue una experiencia. Mira, ahora hay una revista que no sé si la consultan ustedes, que es la revista Pensar Juntos, la revista Pensar Juntos, que la edita el Centro de Madrid. El nuevo número, que creo que lo abren ahora en julio, hay un artículo que escribieron las chicas contando esta experiencia de las filocreativas. También hay un artículo mío que en realidad es como unos apuntes de la conferencia que yo di en el Encuentro Iberoamericano de Cáceres del año pasado, que también está ahí esa conferencia, por si les interesa leerla. Pero concretamente lo de estas colonias filocreativas está acotado un poquito ahí, ¿no? Eso sería, digamos, esa experiencia o algo parecido en el sentido de ocupar espacios de educación no formal, digamos, bibliotecas, ¿no?, otros espacios. Eso es un proyecto que nos gustaría. Lo que pasa, claro, eso requiere también de tener personas para hacerlo, ¿no? Y todo no lo podemos hacer las mismas personas, entonces, bueno. Y otro de los objetivos importantes es incorporar gente nueva y joven
que cada año vamos teniendo, ¿no? Nuevas incorporaciones, pero bueno, más, nos gustaría tener más personas todavía. Y bien formadas, ¿sabes? Bien formadas en filosofía para niños de una manera seria, profunda, ¿eh? Sí. Y bueno, vamos finalizando nuestra entrevista con las siguientes preguntas, aunque bueno, están muy relacionadas. ¿Para ti qué es filosofía para niñas y niños y por qué te sigues dedicando a ella? A ver, claro, filosofía para niñas y niños para mí, desde que te digo, desde aquel día del año 89, es también mi proyecto vital, ¿no? Es un proyecto laboral, pero al mismo tiempo es mi proyecto vital. Yo creo profundamente en filosofía para niños. Yo soy bastante ortodoxa, ¿no? Soy en el sentido de que creo mucho en Lippmann Sharp, creo que ahí está la fuente de todo, ¿no? Y que cualquier cosa que se haya hecho después o se haga en el futuro o bebe de ahí. No puede nadie decir que se ha inventado filosofía para niños porque ahí está todo, ¿no? Y personalmente, entonces, claro, creo desde un punto de vista, como te digo, vital, ¿no? Creo que es un proyecto para hacer que los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes sean mejores personas integralmente, ¿no? No solo desde un punto de vista del pensamiento crítico, ya siempre decimos, ¿no? Sino creativo, cuidadoso, y que si nosotros logramos en las aulas generar todo ese espacio, todo ese espacio del diálogo, y que ellos sean conscientes que el diálogo es el camino, que no hay otra manera, ¿no? Creo en eso. O sea, creo en eso desde toda mi vida, desde mi militancia política, desde mi ideología, y filosofía para niños se ajusta en cuanto a proyecto educativo y filosófico, porque yo insisto mucho, creo que es un proyecto educativo, sin ninguna duda, pero no solo, o sea, es un proyecto desde la filosofía, ¿no? O sea, hay que conocer bien todo lo que está por debajo del proyecto de filosofía para niños, hay que leer a Lippmann, no lo que otros dijeron de Lippmann, leamos a Lippmann, leamos a Sharp, ellos, ¿no? Leamos las fuentes y veamos cómo ahí hay, ¿no? Hay mucho todavía por explorar y por pensar y por compartir. Entonces, creo que es un proyecto, como te digo, educativo, filosófico, que es una esperanza, ¿no? Es una esperanza para el mundo, que siempre me parece genial pensar que en tantos países del mundo hay gente haciendo esto, ¿no? Como diseminando esta semilla, y me sigo dedicando porque creo en esto, porque lo creo profundamente. No me ha decepcionado nunca, al contrario, ¿no? Los frutos que yo veo, las cosas que veo, tantos años dedicándome a esto, tantos niños y jóvenes que han pasado, ¿no? Creo en esto, creo que es realmente un camino dificilísimo, ¿no? Muy difícil, porque es un proyecto muy difícil de aplicar. No es una receta que uno rápidamente no la puede hacer en 2 minutos, no. Hay que formarse, cuidar los materiales, o sea, un montón de cosas, y eso lo hace muy difícil, pero bien hecho, los resultados son espectaculares. Sí. No, pues muchas gracias por tus palabras que nos llenan como tú mencionabas de esa, de esa esperanza. Mm. Y bueno, ahí nos comentabas una página web de Grupo IREF, Sí, ¿la puedes página compartir? Y si web, hay otras también. sí, ¿cómo te la comparto? O la digo, ¿no? Son Sí, la dices. tres Y si hay W, otras redes sociales. grupiref.org, esa es la página web, y ahí mismo en la página web están los enlaces, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, y un canal de YouTube donde hay mucho material también, conferencias.
Claro que algunas en catalán, pero también hay algunas en castellano o subtituladas, porque claro, nosotros aquí en Cataluña trabajamos en catalán. Pero bueno, hay mucho material en la página web, hay una página que está en español y ahí hay mucho material en español. Hay una página para trabajar con cine, pensar con el cine, que tiene muchísimo material, no todo traducido, pero estamos en proceso siempre de traducir, o sea que hay mucho traducido y cosas que si van entrando irán encontrando. Y bueno, y nada, las redes sociales, como te digo, ahí estamos muy activas y activos. Luego está el Facebook y la página web de la Red Virtual de Filosofía para Niños. También hace poco presentamos la página web de esta red, que también pueden visitar. Y nada, a disposición de quien tenga cualquier pregunta o quiera conocer más, nos escriben vía página web y ahí estaremos. Muy bien, pues en la descripción del video voy a poner esas redes sociales, esas páginas web, para que las personas que estén viendo o escuchando, pues se remitan a ella. No, pues no me queda de otra, Gloria, que darte las felicitaciones, agradecerte por contarnos tu trayectoria profesional y haber aceptado esta entrevista. Yo te agradezco a ti mucho, también por la labor que estás haciendo de difusión de tantas personas. Dijiste que era el número 33, me parece impresionante. Creo que es un documento, todo esto que estás guardando histórico. Yo he visto algunas, no todas, la verdad, pero he visto algunas y sí, me parece súper interesante realmente, ¿no? Que haya alguien como vos que vayas haciendo este trabajo de recopilar el testimonio de tanta gente por todo el mundo que estamos haciendo lo mismo. Así que muchas gracias a vos. No, pues, gracias por esas palabras que nos ayudan a seguir adelante con este proyecto y crear comunidad entre las personas. Exacto, muy bien. Gracias, Axel.